Cordial saludo, muchachos. En este apartado vamos a hablar de las perspectivas metodológicas y cuáles serían las metodologías que se relacionan con el método mismo. Bueno, para entender esto vamos a tomar una de las posiciones de los teóricos Phillips y Hardy, que ellos establecen dos dimensiones para entender el análisis teórico. La primera sería el grado de importancia del texto versus su contexto. La segunda sería centrada en las dinámicas de poder que conforman el foco de la investigación versus el estudio focalizado de procesos de comunicación social. Así, ellos establecen 4 perspectivas teóricas a considerar. La primera sería el análisis social lingüístico de tipo constructivista y que busca es entender el texto y su construcción. El análisis de estructuralismo interpretativo, que sería entender el análisis del contexto social y el discurso que lo apoya. El análisis lingüístico crítico, que se centra en los textos individuales, pero con un interés en las dinámicas de poder que subyacen en el texto. Sería algo así como un microanálisis del mismo. Y por último, el análisis crítico del discurso, que se centra en entender cómo las actividades discursivas constituyen y sostienen las relaciones de poder. Por otro lado, y revisando otros teóricos, encontramos las perspectivas del profesor José Luis Piñuel Reigada. Él establece que para un análisis de contenidos se deben de tener ciertas categorías o unidades, que van desde las unidades léxicas hasta las unidades pragmáticas del discurso y análisis semiótico de acciones. Vamos a revisar una por una. Las unidades léxicas se refieren entonces a los términos y a las palabras utilizadas dentro del cuerpo del producto comunicativo. Las unidades temáticas hacen referencia a conceptos y referencias utilizadas dentro del mismo. De hecho, es muy común que se utilice este tipo de categorías para entender productos de mass media. Las unidades temático-evaluativas que ya van a analizar son valoraciones y actitudes, y que está influenciada por la psicosociología. Estas que acabo de mencionar todas son de corte cuantitativo y estadístico o incluso cualitativo lógico. Pasando a un segundo apartado, entendemos las unidades lingüístico-proposicionales, que se refiere al uso de oraciones y proposiciones. Entonces sería enunciados referidos en contextos de cada producto de comunicación. Aquí lo que lo van a influenciar sería la gramatología y la filosofía del lenguaje. Las unidades formales de análisis semiótico, que estaría enfocado a relatos, sería entender relatos ubicados en contextos, nuevamente, de procesos singulares de comunicación. Pero entonces aquí lo que nos interesa o la influencia incluso sería la antropología y la psicosociología del conocimiento y la narratología. Las unidades pragmáticas del discurso, análisis semiótico de acciones, que sería la relación entre interlocutores y que estaría influenciado por la sociolingüística, la etnometodología, la semiótica y el socioanálisis. Por último, estarían las macrounidades psicobiográficas, que sería el análisis de historias de vida, que se centra en analizar actores, personajes históricos, sujetos representativos de aconteceres, y sería más enfocada hacia una crítica literaria o a una psicosociología, incluso una psicología clínica. En este punto vamos a revisar lo que serían del paquete técnico la parte de recolección de la información. Vamos a centrarnos en los propuestos por el profesor José Luis Piñuel. Él establece que básicamente para uno poder consignar información se debe utilizar una ficha de análisis. Es una especie de plantilla en la que se ponen datos reveladores del corpus, el cual pues fue segmentado en el libro de códigos que más adelante se va a explicar en este mismo video, y se trata de un cuestionario que el analista rellena como si él fuese un encuestador que se hace preguntas a sí mismo y las responde a medida de su apreciación de cada segmento leído, escuchado o visualizado. Básicamente esa es el formato o la herramienta que nosotros tenemos para recolectar información en el análisis de contenidos. Bueno, entonces para la parte de la sistematización se dan 2 protocolos que buscan tener normas para el proceso de análisis. Existen entonces 2 tipos de protocolos.
El primero es el libro de códigos que da la interpretación y la segmentación, y la segunda es la ficha de análisis para registrar los datos. Entonces se establece en este protocolo cuál es la naturaleza del trabajo, qué contiene, para qué sirve, cómo interpretarlo o desde qué perspectiva dar su lectura. Segundo, cuáles son sus unidades de análisis, es decir, cómo segmentar el trabajo de forma que a medida que se lee, se escucha o se visualiza, el analista sepa cuándo abrir una ficha de análisis, ¿cierto? Cómo rellenar las fichas de análisis y cómo dar por concluida cada ficha de análisis y cómo ordenarlas, archivarlas para usarlas después. Cómo construir o usar una base de datos que permita producir nuevos datos sobre los inicialmente registrados en las fichas, ¿cierto? En cuanto al análisis, debe considerarse el objetivo de la investigación, y para ello se debe diferenciar entre el análisis exploratorio, descriptivo y verificativo. Tenemos entonces primero el análisis exploratorio, que se utiliza para testear datos, documentos y así de poder determinar la elección de documentos para plantear un análisis de los contextos que produjeron los textos que estábamos tratando. También sirven para la señalización de categorías. El segundo es el descriptivo, que sirve para catalogar la realidad de los textos, asociarlos a su contexto y dar cuenta de las características de estas. El tercero es el verificativo, en donde se puede dar cuenta de los efectos, origen y naturaleza del producto que estamos analizando. Se pueden relacionar al estudiar un efecto y comprobar un contenido, o estudiar el contenido en sí para hacer una predicción o revisar los antecedentes. Se debe distinguir entre varios tipos también de los horizontales, verticales, transversales, longitudinales y triangulares. Tenemos el horizontal, que es aquellos que son trabajos extensos. Este es típico en el análisis de contenido de carácter cuantitativo. También tenemos el vertical, que está caracterizado por un trabajo corto, en ocasiones no de mucho corte general. En realidad los trabajos cualitativos se derivan más de las relaciones y las exposiciones del contexto. El tercero es el transversal, que consiste en seleccionar muestras del trabajo textuales que difieren, es decir, agrupar como los elementos que tienen una misma línea y ver cuáles se separan de esta. El cuarto es el longitudinal, el cual consiste en hacer un seguimiento histórico a una temática. Por último está el triangular, y en este se basa de analizar un mismo tema bajo diferentes otros trabajos. Y por último, para el análisis se deben considerar tres aspectos: la normalización del proceso de elaboración, el registro, y el otro es el escoger un software. Puede ser el General Inquiry, que es el Computer Approach to Content Analysis, que sirva para asociar la metodología con el aspecto teórico. Otros softwares son Aquad, Max, Nudis y Atlas.